Con este intercomunicador, créeme que le vas a decir adiós a todos esos intercomunicadores chinos que te venden. ¡Puta, qué asco! Y ahora te lo explico porque... Intro video. Hola, ¿qué tal? Aquí es como tengo un nuevo video, discúlpame, pero la verdad que estoy un poco mal de la garganta. Y vamos a presentar este aparatito que es el Sena Evo 10C. Sí, es un intercomunicador como cualquier otro, pero a diferencia de los otros, este cuenta con una cámara. Lo bueno, vamos a hablar un poco de las especificaciones en un momento. Y a diferencia, pues, de otros intercomunicadores chinos que venden en otras tiendas, este de acá resalta porque la calidad de video es muchísima mejor. No quiero entrar en temas técnicos, pero en cuestión de bitrate o en cuestión de calidad de imagen, ya que también graba 1080 o 4K, esta suele verse mucho mejor y también suele tener mucha mejor calidad de audio al momento de grabar con el micrófono, ya que sí, con el mismo micrófono con el que hablas es el mismo micrófono con el que graba esta camarita. Ahora, ¿por qué elegir este de acá a diferencia de otros productos chinos? De hecho he probado, iba a comprármelo, mejor dicho, los otros intercomunicadores. De hecho probé 3 antes de comprar este, y la verdad no me convencieron. Uno, porque uno no grababa, siempre se me paraba malogrando el microfonito y no se escuchaba nunca lo que grababa. Era bastante incómodo, cosa que me dijeron, no, pero cómpralo así. No, o sea, yo quiero algo que funcione. No, las cables de los audífonos y del micrófono, pues la verdad es de muy mala calidad, a diferencia de estos que también son muy buenos. Estos sí cuentan con una garantía del fabricante en sí. También cuentas bastante repuestos en la tienda donde se vende. Esto es la marca Sena, que la trae Motoviajeros Perú. No me están patrocinando, yo mismo lo he comprado con mi plata. Y estos se ofrecen garantía directamente con el fabricante. Tienen los repuestos en caso se te rompa algún audífono, algún soporte, cosa que es bien difícil que pase. Ya lo he probado en viajes y hasta me he caído con ese aparato y no he tenido ningún problema. Aparte que también es waterproof, obviamente. Y vamos a hablar de sus especificaciones mientras empezamos a rutear con la bicimoto con este aparatito puesto. Este intercomunicador Sena cuenta tanto con Bluetooth para la música y Wi-Fi para la cámara. Cuenta también con altavoces HD, cuenta con una resolución de hasta Ultra HD, o sea 4K a 30 FPS, una distancia de intercomunicación entre dispositivos de 1,6 kilómetros. Pueden conectarse hasta 4 personas simultáneamente para poder tener una mejor coordinación en su viaje. Algo que me pareció muy interesante y muy beneficioso que tiene este intercom son sus instrucciones por voz, lo que te permite, en caso no quieras desprender las manos del timón para contestar una llamada, mediante comandos de voz poder contestarla. También para las personas que quieren facilitarse más, contamos también con un control remoto que va pegado en el timón, que es un aparato que viene obviamente aparte para comprar, que también es de la misma marca. Ahora, en su audio esto cuenta, como comento, con altavoces HD y también cuenta con la opción de cancelación de ruido, lo cual en pocas palabras permite evitar escuchar los ruidos del entorno, pues cuando estamos manejando no tenemos en caso un tubo de escape con un sonido muy grande. En el caso del audio este cuenta con altavoces HD y también cuenta con cancelación de ruido, así como muchos audífonos tienen. Esto evita poder escuchar lo que es el entorno de la calle. Las resoluciones que tenemos es 1080 a 30 FPS, 1080 a 60 FPS, 1440 a 30 FPS y 2160 a 30 FPS. Un tiempo de grabación de video seguidos de hasta 1,5 horas. Obviamente los formatos de archivos son MP4 y la velocidad de bits máxima es de 60 MB por segundo. En fotografía este cuenta con una cámara de 12 megapíxeles a 4 tercios. Una memoria externa de hasta 128 GB que puedes acoplar. Viene por separado porque tienes que comprar la memoria aparte. En el caso de la batería, mientras estamos en tiempo de conversación, puede llegar a durar 20 horas. El tiempo de carga son 2,5 horas y en grabación nos puede ayudar hasta 1 hora, hora y media seguida grabando sin parar. Para que vean cómo he estado grabando con la motocicleta. La verdad que me ha gustado mucho, he hecho grabaciones, de hecho tengo grabaciones ahí guardadas. Tuve un viaje hecho desde Lima hasta Cerro de Pasco y la verdad que se ha portado muy bien el intercomunicador, me ha gustado bastante. Bueno, mis observaciones de la Sena es que ya lo he probado de viaje yéndome desde Lima hasta la sierra, me fui hasta Chavín de Huántar. La calidad de imagen es muy buena, los colores también los resalta muy bien, cosa que a diferencia de otras videofilmadoras no he visto ese es el problema. Te pueden decir sí, que es 1080, sí, te puede dar 1080, sí, te puede dar 4K, pero
el bitrate no es el mejor y la verdad que la calidad de colores de este aparatito es 20 veces mejor que el de las competencias respectivas. Obviamente, pues, si hablamos de una GoPro, ¿no? O una DJI, pues en calidad lo destruye esta cámara, ¿no? Pero por una cuestión de practicidad es excelente. Ahorita, bueno, de hecho estoy con el casco cerrado porque la Bicimoto de por sí es bastante fuerte en sonido, pero aún así agarra buen sonido el micrófono, recepciona muy bien la voz. Eso es lo que voy a seguir utilizando en los videos para poder grabar cuando esté en la Bicimoto y en algunos videos con la moto ya estaremos eligiendo la próxima moto de la semana. Pero no me enrollo. Como digo, sus contras que no me ha gustado es que el precio es caro. Siendo sincero, el precio es caro. O sea, son como $400, $450 que me marcó este aparatito. A diferencia de sus competidores chinos que te valen creo que menos de $100. Los cables son los cables que te vienen de pues para cargar, ¿no? Vienen dos, uno que es de carro, que pucha, la verdad que es muy práctico, es muy bueno que lo hayan puesto, y uno USB, que es lo que normalmente se utiliza. No son de muy buena calidad, son bastante chinescos, la verdad. El material es malísimo, de hecho pues se me perdió creo el cable USB, pero no es que la voy a extrañar mucho, porque no es como comprarse una GoPro o como comprarse un DJI que te sale ahí marcadito, ¿no? DJI o GoPro y se ve bastante bonito. No es algo que extraña, es un cable que puedes encontrar en cualquier cachina, en cualquier lugar donde te venden celulares. Y eso, que en los lugares donde venden celulares los encuentras de mucho mejor calidad. Uy, la Santana, ya vamos a hacer una review de esa moto que la verdad no me convence. Pero bueno, para el precio que estás pagando por el aparatito este, mínimo debería tener un buen cable, tanto de cargador y el otro de carro. Debería. La verdad que es algo que la verdad, por parte de Sena, me parece un sacrilegio, sinceramente. Luego, ahora, si eres un motovlogger, yo la verdad te lo aconsejaría muchísimo. Es muy práctico, muy versátil, o sea, no se siente que molesta tanto como tener una GoPro puesta acá o acá, que es todo un cacharro. Si quieres hablar también, comparte el otro cacharro que te vale como $80, $100, depende del país. Depende del país donde estés. Y es una vaina, porque estuve viendo en internet como con la Session poder conectar todo el micrófono, y el pata pues en su casco voy a tratar de poner el video, el pata en su casco se ponía el cacharro acá, otra cosa acá, y es incómodo. Eso solo te pones esto, todo lo que es audio se va adentro y te olvidas de cualquier cosa. Como digo, es caro, pero en mi opinión vale la pena. Los invito a ustedes mismos a dar sus propias opiniones, a ver qué les parece, si les parece bien. Déjenme sus comentarios a ver también qué les parece. Yo personalmente lo recomiendo bastante. Si vas a escuchar música, la verdad que la música es pésima. O sea, yo personalmente me gusta escuchar la música alta, que se escuche todos los audios, todos los graves, todos los medios, todos los bajos, pero no disfruto mucho del sonido. De hecho, hay otro Evo que no llega acá, porque lo quería comprar, pero no llega acá, solo está en Europa, que viene con audio JBL, que te va a dar mucho mejor calidad de sonido que estos de acá. Igual, si no me equivoco, se utiliza Harmonix, no me acuerdo cómo se llama muy bien, Harkley, ya lo voy a poner. Igual, como solo utilizo para grabar, sinceramente, igual tengo unos audífonos, unos Xiaomi chiquititos. No, tengo un iPhone y no utilizo AirPods porque, muy aparte de que ya se me perdieron, al ser muy largos, muy larguitos, cuando te sacas el casco, se suelen salir y ya recogerlos del piso y todo, es una vaina. Aparte que los comandos de touch se molestan mucho con el casco cuando chocan. Es toda una vaina muy fregada, así que personalmente prefiero esos Xiaomi. Ya es cuestión de su gusto, ¿no? Bueno, déjenme en sus comentarios qué les parece, si les convence, si no me está pagando por hacer este video. Sinceramente yo me lo he comprado y la verdad que me ha dolido cuánto ha costado, porque no es que soy una persona que me pudre en dinero. Personalmente yo los recomiendo bastante. Tiene sus pros, sus contras, ya ustedes ven si les conviene o no. A mí sí me conviene bastante para los videos que hago. Y bueno, espero ver los comentarios. Vamos a regresar al estudio, o sea, a mi casa. Vamos a dar las conclusiones finales. Nos vemos.
Aquí el Haruko Moto en voz en off, parece que se malogró el audio mientras grababa. Pero vamos a hablar sobre las conclusiones finales. La verdad que si eres una persona, un motoblogger, ya que te trae una excelente calidad de sonido, te trae una excelente resolución de video, y algo que a mí me encantó fue la practicidad que tiene para poder utilizarlo en cualquier lugar y ambiente. Sé que hay mejores alternativas de video, como la DJI, como la Insta360 o como la GoPro, pero personalmente para mí me gusta mucho la practicidad y me quedo con este aparatito. Igual, díganme en los comentarios si a ustedes les parece, si no, si lo comprarían, si no, y con gusto les estaría respondiendo esos comentarios. Gracias por llegar hasta acá, la verdad que estoy muy agradecido de que hayas visto este video, si estás llegando a esta parte. Ya sabes que me puedes encontrar en mi página web www.elharukoenmoto.com, donde estoy subiendo los vlogs de todos mis videos todos los días. Y también te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok como Haruko en Moto, donde siempre estoy publicando stories, siempre estoy haciendo reels, publicaciones, fotos y videos. Así que chicos, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben chicos, manejen con cuidado, bendiciones y gas.